Hola solteros y solteras, bienvenidos una vez más a su canal Cocina para Solteros. Mi nombre es Josh y el día de hoy les tenemos una receta súper espectacular, porque hoy vamos a preparar lomo de cerdo en salsa de tamarindo. Para preparar este delicioso lomo de cerdo en salsa de tamarindo vamos a necesitar 1 kilo de lomo de cerdo, algunas papas de tamaño pequeño. En México las llamamos papa cambray, pero ustedes díganme, en su país, ¿cómo les llaman? Algunos champiñones, 2 cebollas, 1 pieza de chile ancho, 3 piezas de chile guajillo, 1 jitomate, 2 dientes de ajo, 6 o 7 cucharadas de aceite de oliva y 2 clavos de olor. Y el ingrediente principal, amigos, es pulpa de tamarindo. Esta en México la podemos conseguir en cualquier supermercado para preparar agua fresca, pero en esta ocasión la vamos a usar para hacer una deliciosa salsa de tamarindo. Si en su país no la pueden conseguir, díganme en los comentarios y yo les enseño a prepararla en su casa. En una cacerola con agua vamos a colocar la cebolla, el jitomate y los chiles. Aquí la vamos a dejar que hierva unos 5 minutos para que se ablanden los chiles y los podamos moler. Ahora vamos a poner en la licuadora nuestros chiles, que ya están blanditos, el jitomate y la cebolla. Y aquí le vamos a agregar los 2 dientes de ajo y nuestro clavo de olor. Ahora en una cacerola vamos a poner solo unas gotitas de aceite de oliva y vamos a dejar que se caliente un segundito. Y aquí vamos a colar nuestra salsa que acabamos de preparar. Y ahora tenemos aquí una salsa muy tersa. Y ahora el ingrediente especial: 2 tazas de pulpa de tamarindo preendulzada. Agreguen una pizca de sal y un poco de pimienta. Y listo, esto se va a quedar sazonando durante media hora a fuego medio para que el chile adquiera ese sabor cuando ya está cocinado. Ahora vamos a salpimentar nuestro lomo. Le vamos a poner sal y pimienta por todas partes. Así, asegúrense que quede muy bien cubierto de sal y de pimienta. Ahora en un sartén vamos a colocar el aceite de oliva que nos resta y vamos a colocar nuestro lomo aquí. Y lo vamos a dejar ahí para que se dore, pero tenemos que dorarlo por todas partes. Este proceso se llama sellar la carne. De esa manera impediremos que al hornearlo se salga todo el jugo y tengamos una carne seca. Nuestra carne ya está sellada, como pueden ver, la dejamos dorar por todas partes, la fuimos dorando, la fuimos dando vueltas y así ahora ya está lista para hornearse. Por fuera ya tiene una capa, una costra que va a impedir que todo su jugo y su sabor se salgan a la hora de hornear. En un molde para hornear vamos a colocar una hoja grande de papel aluminio, así. Y tiene que ser grande porque después vamos a envolver nuestra carne con ella. Ahora vamos a colocar nuestro lomo aquí. Y esto, amigos, que es toda la grasa de la carne combinada con el aceite de oliva, se la vamos a agregar aquí. Ahora vamos a tomar nuestra salsa de tamarindo y se la vamos a dejar caer así, bañándolo perfectamente.
nos va a sobrar mucha salsa de tamarindo, pero esta además sirve para acompañar en el momento de emplatar esta comida. Ahora vamos a colocar aquí nuestra cebolla troceada, que también va a servir como guarnición a la hora de servir nuestro lomo. Y le vamos a agregar nuestras papas y nuestros champiñones. Ahora sí, la vamos a cerrar. Siempre calculen 1 hora en el horno por cada kilo de carne. Todo esto aproximadamente entre 180 y 200 grados centígrados. Así que bueno, vamos a hornear y a ratito lo vamos a sacar y vamos a revisar cómo va. Y le vamos a agregar otra capita de salsa de tamarindo. Lleva media hora nuestra carne en el horno y es momento de darle otra barnizada con salsa de tamarindo. Bien amigos, ya pasó 1 hora y nuestra carne ya está en su punto. ¿Qué les parece si la probamos? Bien amigos, espero que les haya gustado esta receta. Como pudieron ver, es sumamente sencilla, pero queda deliciosa. Y está perfecta para una ocasión especial. Puede ser la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo o cualquier ocasión que ustedes prefieran. Bien amigos, a mí no me queda más que despedirme. Como siempre, invitándolos a que se suscriban al canal, que por favor comenten aquí abajo qué les gustó, qué no les gustó o qué les gustaría que hiciéramos. También los espero en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y también en el grupo de Cocina para Solteros en Facebook, donde ustedes pueden colocar sus propias recetas para que todos las podamos compartir. Bien amigos, pues esto se llama Cocina para Solteros. Mi nombre es Josh y yo los voy a esperar con una nueva receta.